Buenas noches, les doy la bienvenida a nuestra sesión de la Academia Mexicana de Geriatría. El día de hoy tengo el honor de dirigir esta sesión. Mi nombre es Gabriela Gaitán, soy médico adscrito y profesor adjunto del Hospital General Regional Mérida y es un gusto poder presentarle a ustedes el doctor Arturo García Mora. El doctor es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, urólogo egresado de nutrición y con un fellowship en neurología funcional, urodinamia y neurología del Bristol Urological Institute y encargado del área de neurología funcional del instituto por más de 7 años. Tiene práctica privada en Médica Sur y el Ángeles del Pedregal. Ha sido ponente en múltiples congresos nacionales e internacionales, autor de diversas publicaciones y en libros y revistas también de carácter internacional. Es para mí un gusto y seguramente vamos a tener muchísimo retroalimentación con el doctor. Le doy la bienvenida. Adelante, doctor, es toda suya la ponencia. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar por acá y me gusta mucho compartir este tipo de temas con colegas neurólogos. Me parece que es una oportunidad muy buena para actualizar algunas cosas que quizás no vemos todos los días, incluyendo muchos urólogos que estamos acostumbrados a ver este par de temas que me pidieron que compartiera con ustedes, pues los vemos de una manera un poquito superficial y entendiéndolo de una manera incompleta. Y mi objetivo en estas dos charlas pues va a ser transmitir desde cosas básicas de la fisiología del tracto urinario bajo, recordar cómo funciona para que con base en esto podamos entender cuáles son las lógicas de los tratamientos que nosotros le vamos a ofrecer a los pacientes. Y en la charla de la siguiente semana, que es la charla de incontinencia, de síntomas del tracto urinario bajo en el hombre, me interesa mucho también hacer énfasis en cómo nos debemos de salir de esta visión únicamente centrada en la próstata, ¿no? Eh, por ahí dimos algunas preguntas para el final. Por favor, creo que de las partes que más enriquecen estas pláticas son sus experiencias y sus preguntas que tengan al final. Con muchísimo gusto estaré por aquí para resolverlas. Y bueno, sin más, vamos a iniciar con el tema del día de hoy, ¿no? Que vamos a empezar con el tema de vejiga hiperactiva en edad adulto mayor. Como les decía, una parte muy importante para entender la fisiopatología y el tratamiento de la vejiga hiperactiva es recordar cómo funciona el tracto urinario inferior y esto nos sirve para esta y para la próxima sesión. El tracto urinario bajo básicamente hace dos cosas, o está almacenando orina o está vaciando orina. Y bajo condiciones fisiológicas nos encontramos almacenando orina en 99.7% del tiempo del día y nos encontramos vaciando únicamente el 0.3% del tiempo. Para que nosotros tengamos un almacenamiento fisiológico, tiene que ser un almacenamiento que ocurra con presiones bajas. Quiere decir que la vejiga debe de ser capaz de ser un reservorio que pase de 0 a 300 o 400 mililitros, que es más o menos la capacidad vesical promedio, sin que se incremente la presión dentro de la misma. Y para nosotros lograr esto necesitamos que el detrusor esté quieto, que no tenga ningún tipo de contracción y que las fibras de la vejiga se vayan acomodando de tal manera que permitan el incremento de volumen sin que haya un incremento de presión. Para tener un almacenamiento fisiológico también necesitamos tener continencia. Y tener continencia implica que el esfínter debe de estar cerrado durante el llenado y nuevamente que el detrusor no tiene que tener ningún tipo de actividad contráctil durante el mismo. Y por último, necesitamos tener una adecuada sensibilidad y capacidad. ¿Qué quiere decir una adecuada sensibilidad? Que yo tengo que ser capaz de darme cuenta que mi vejiga se está llenando de una manera ordenada y de una manera intermitente. Yo no debo de percibir cuando tengo 100, 110, 120, 130, 140 mililitros, porque esto se convierte en una alteración y en un incremento de la sensibilidad, que ahorita vamos a ver cuáles son los ejemplos de esto, pero tampoco es normal que yo pueda almacenar 800 mililitros y yo vaya caminando como si no tuviera ganas de orinar. Y esta capacidad se refiere a esos volúmenes más o menos de entre 300 y 450 mililitros que me permitan tener una micción socialmente viable, ¿no? Es decir, que pueda orinar cada 2 horas y media, cada 4 horas, que es lo que habitualmente se considera normal. Y para nosotros tener un vaciamiento fisiológico, necesito que se cumplan dos requisitos. El primero es que tenga un detrusor competente, es decir, que mi detrusor se contraiga fuerte, de manera ordenada y de manera por un tiempo suficientemente largo para poder expulsar todo el contenido de la vejiga
y necesito tener ausencia de obstrucción, es decir, mi tracto de salida se debe de abrir por completo y permitir el vaciamiento de la vejiga de manera eficiente. ¿Qué tiene que ocurrir en mi cuerpo para que yo logre todos estos requisitos? Recuerden que tenemos la conducción aferente y la conducción eferente. Aferente es todo lo que mi cerebro percibe que está viniendo del exterior del sistema nervioso y eferente es todos los comandos que mi sistema nervioso le manda al cuerpo. Y dentro del tracto urinario bajo, durante el almacenamiento, el control o las señales aferentes provienen del sistema parasimpático, es decir, por vías colinérgicas. Y las vías eferentes provienen del sistema simpático, es decir, de los nervios toracolumbares o del nervio hipogástrico que viene de la raíz esteries a L1 más o menos. ¿Okay? ¿Qué sucede durante el almacenamiento? Conforme mi vejiga se va llenando, yo voy incrementando el tono aferente, es decir, conforme el urotelio se va aplanando, la cantidad de señales que manda mi vejiga hacia el sistema nervioso central se van incrementando y eso es lo que me va dando la sensación de llenado de la vejiga. Conforme se va llenando mi vejiga, mi cuerpo va aumentando el tono simpático sobre el tracto urinario bajo. Y esto lo hace en dos sitios, en el detrusor mediante los receptores beta 3 y en el tracto de salida mediante los receptores alfa 1. Conforme se va incrementando el tono simpático en los beta 3, voy relajando al detrusor, es decir, al estimular yo a los receptores beta 3 en la vejiga, el detrusor se relaja. Y conforme yo estimulo a los receptores alfa 1, el tracto de salida va incrementando su resistencia. Como les decía, estos son dos requisitos que se tienen que cumplir para que nosotros tengamos un almacenamiento fisiológico. Mantener un tracto de salida cerrado y mantener un detrusor relajado. Cuando llega el momento en el que el aplanamiento del epitelio transicional de la vejiga ya es tal que le avisa a mi cerebro, ya es momento de orinar, en ese momento mi cerebro me dice, en este momento tenemos que ir al baño e inicia la fase de vaciamiento. Para que inicie la fase de vaciamiento, le quito estos estímulos aferentes hacia el sistema nervioso y después le quito el control simpático al tracto urinario bajo. Es decir, quitarle el control simpático sería el equivalente a decirle tienes permiso de orinar. Y después de que le quito el control simpático, viene una contracción muy importante de la vejiga mediada por acetilcolina estimulando a los receptores M3 y conforme yo estimulo a los receptores M3, mi detrusor genera una contracción fuerte que logra el vaciamiento completo de la vejiga. ¿Ok? Y entonces, para nosotros dividir cómo debe de funcionar mi tracto urinario bajo, bueno, pues yo tengo dos entidades anatómicas, que es el detrusor y el tracto de salida, y tengo dos momentos del ciclo miccional, que es la fase de llenado y la fase de vaciamiento. Durante la fase de llenado, es normal que el detrusor esté hipoactivo y que el tracto de salida esté hiperactivo, es decir, que esté completamente cerrado el tracto de salida. Y durante el vaciamiento es normal que el detrusor esté hiperactivo, es decir, que tenga una contracción fuerte y sostenida para expulsar la orina, y es normal que el tracto de salida esté hipoactivo, es decir, que pierda toda resistencia para poder orinar. Y por otro lado, ¿cuáles son los diagnósticos anormales o en dónde podemos hablar nosotros de que están las alteraciones en el funcionamiento del tracto urinario inferior? El detrusor hiperactivo, es decir, el detrusor que tiene contracciones cuando no debería de tenerlas en la fase de llenado, es anormal, que esto se traduce en urgencia urinaria y en incontinencia de urgencia. Y el tracto de salida hipoactivo es el tracto de salida que no logra contener la orina, que clínicamente se traduce en incontinencia de esfuerzo. ¿Y qué sucede durante el vaciamiento? Pues es anormal que mi detrusor esté hipoactivo o es anormal que mi tracto de salida esté hiperactivo. El ejemplo de un detrusor hipoactivo es, por ejemplo, el paciente con una lesión medular baja, el paciente con cistopatía diabética, el paciente con una neuropatía periférica. Todos estos son pacientes que no tienen una buena contracción de la vejiga. Y el ejemplo más claro y más típico de un tracto de salida hiperactivo es la obstrucción al tracto de salida vesical por crecimiento prostático en el hombre. Pero en la mujer puede ser una disfunción del cuello de la vejiga, puede ser el prolapso de órganos pélvicos que me genera una obstrucción por el acodamiento de la uretra. El detalle importante aquí es que estos problemas de hipoactividad del detrusor o hiperactividad del tracto de salida u obstrucción no los puedo distinguir clínicamente. El paciente con estos dos problemas se va a quejar de chorro débil, de chorro intermitente, de retardo en iniciar la micción, de necesidad de pujar, es decir, de síntomas de vaciamiento. Y cuando esto ocurre,
entonces el paciente, yo necesito tratar de diferenciar en qué momento está teniendo un problema del detrusor y en qué momento está teniendo un problema del tracto de salida, que puede ser la próstata, por ejemplo, que eso va a ser motivo de la próxima sesión. Y particularmente hablando en este foro de geriatría, pues nosotros tenemos que tener en cuenta que el tracto urinario va envejeciendo. Y esto es algo que muchas veces se pasaba por alto, es decir, muchas veces nosotros pensábamos que el hombre forzosamente cuando tenía problemas para orinar era un problema prostático. Y no, en realidad el tracto urinario en muchos sentidos va envejeciendo y esto me da problemas en diferentes niveles que tengo que evaluar particularmente en cada paciente. Por ejemplo, en cuanto a la producción de orina, el paciente empieza a producir menos orina durante el día y empieza a producir más orina durante la noche, una condición llamada poliuria nocturna. Es decir, cuando yo produzco más del 33% del volumen en 24 horas, lo produzco en las horas de sueño, constituye este diagnóstico de poliuria nocturna. Y bueno, particularmente el tema de nocturia es un tema que requiere una evaluación mucho más extensa, pero tengo que ver si mi paciente, por ejemplo, tiene edema periférico, que ese edema se reabsorbe en el momento en el que el paciente se acuesta y entonces eso se produce como orina y esa es una causa de poliuria nocturna. Tengo al paciente que hace apnea hipopnea obstructiva del sueño, entonces secreta péptido auricular natriurético y esto fuerza a la diuresis en la noche, entonces el paciente tiene poliuria nocturna y luego tengo a una población de pacientes que tienen poliuria nocturna idiopática. Esto es muy importante de identificar porque la nocturia es el síntoma urinario más prevalente que existe. Más o menos el 80% de los hombres por arriba de los 45 años en México, en un estudio que hicimos en nutrición, se levanta al menos una vez por noche a orinar. Y si nosotros no identificamos, si no tenemos un diagnóstico correcto de por qué se está levantando el paciente en la noche, lo voy a operar de un RTU o le voy a poner Botox en la vejiga o le voy a dar un antimuscarínico y el paciente no me va a responder correctamente si tiene poliuria nocturna. Entonces, por eso la evaluación tiene que ser una evaluación integral. ¿Qué sucede con el tracto urinario inferior? Sabemos que la mayor parte de los pacientes van aumentando la cantidad de orina residual que tienen, en parte por problemas obstructivos y en parte porque uno de los problemas que se generan con el envejecimiento del detrusor es que va perdiendo fuerza para contraerse y entonces tenemos un aumento de la orina residual. Puede ser que en algunos casos la capacidad se reduzca en algunos pacientes, aumenta el tamaño de la próstata, disminuye la presión de cierre uretral, particularmente en las mujeres, y esto condiciona incontinencia de esfuerzo. Se aumenta el depósito de colágena y no solamente el depósito de colágena, sino cambia el tipo de colágena que tengo yo en la vejiga y esto la vuelve una vejiga menos distensible y por lo tanto es una vejiga que empieza a guardar orina con presiones altas. Y ahora sí entrando al tema que nos toca el día de hoy, que es vejiga hiperactiva, pues lo primero es recordar la definición. Y la definición es muy importante porque tenemos que cumplir estos requisitos para no confundir esta enfermedad con otras y no confundir a otras enfermedades y ponerles el nombre de vejiga hiperactiva. La vejiga hiperactiva es la presencia de urgencia. Y recuerden que la urgencia es un síntoma, es algo que no podemos medir ni en urodinamia, ni en resonancia magnética, ni en ningún tipo de estudio. Es una queja que va a tener el paciente de un deseo súbito e intenso de orinar que es difícil de diferir. Y como ven esta primera parte de la definición, la urgencia es un requisito indispensable para hacer el diagnóstico de vejiga hiperactiva que puede tener o no tener incontinencia de urgencia. El 64% de los pacientes no tienen incontinencia, solamente tienen urgencia, y esto no excluye el diagnóstico de vejiga hiperactiva. Y lo siguiente es usualmente acompañado de un incremento de frecuencia y nocturia, es decir, usualmente están estos síntomas, pero no son un requisito indispensable para hacer el diagnóstico de vejiga hiperactiva. Y quizás la última parte de la definición es sin otra causa aparente. ¿Esto qué quiere decir que no tenga otra causa aparente? Que es un diagnóstico de exclusión. Pero si ustedes ven todo lo que incluye la definición, es una definición clínica, es una definición basada en síntomas. Esto último de sin otra causa aparente, bueno, pues se tendrá que ir dirigiendo en cada uno de los pacientes para buscar que no tengan otra causa aparente. ¿Cuál puede ser otra causa aparente? Si mi paciente, eh, perdón, si mi paciente está teniendo
este tipo de síntomas, urgencia, frecuencia y nocturia, por ejemplo, pero el paciente tiene hematuria microscópica y finalmente lo estudio y lo que tiene es un carcinoma in situ de vejiga, pues entonces el diagnóstico no es vejiga hiperactiva, es un carcinoma in situ de vejiga. Si mi paciente tiene todos estos síntomas, pero tras yo evaluarlo, me doy cuenta que tiene una próstata que le está generando obstrucción, pues entonces mi paciente tiene crecimiento prostático obstructivo con síntomas de almacenamiento. Vejiga hiperactiva es cuando no existe otra causa aparente. Espérame tantito. Es que me pidieron anotar comentarios y ahora no me deja cambiar de diapositiva. Ya está. ¿Okay? Ahora, ¿qué sucede en la vejiga hiperactiva, particularmente en el adulto mayor? Bueno, como pueden ver ahí tenemos a las mujeres en la línea verde oscura y a los hombres en la línea verde clara. Vemos cómo a partir de los 50 años y particularmente a partir de los 70 años hay un incremento muy importante de pacientes que tienen síntomas de vejiga hiperactiva, es decir, síntomas de almacenamiento. Y esto es independientemente del género en el que nosotros estemos estudiando. ¿Y qué sucede y por qué el paciente de edad avanzada tiene más síntomas de vejiga hiperactiva? Bueno, pues hay cambios locales, que fueron los que ya vimos, pero también hay cambios en el cerebro, que ahorita voy a detallar un poquito qué son estos. Hay cambios conductuales y hay cambios funcionales. Quizás a los 50 años yo puedo empezar a tener un poquito más de premura para tener que ir al baño, pero mis rodillas y mi cadera me dan la agilidad necesaria para yo poder llegar al baño y no tener incontinencia y puedo sobrellevar mucho mejor mis síntomas en ese momento. A partir de los 65, 70, que empiezo a tener ya problemas en mis articulaciones, quizás tengo la misma severidad de urgencia que tenía 10 años antes, pero mi dificultad para poderme mover y alcanzar el baño a tiempo, pues va haciendo que mis síntomas se vayan volviendo cada vez más molestos y se vayan volviendo lo suficientemente intensos para yo buscar atención. La vejiga hiperactiva en general se puede considerar que es un problema que impacta en la calidad de vida. Tiene un impacto en la actividad social, en actividades de la vida diaria, en autoestima, en esfera sexual. Sin embargo, también me incrementa mucho el riesgo de caídas e infecciones vaginales. Y esto sabemos que tiene, particularmente en el adulto mayor, tiene un impacto sobre en la sobrevida que pueda llegar a tener, sobre todo las caídas. Y aquí tenemos el riesgo de una fractura de cadera para los pacientes que tienen o que no tienen vejiga hiperactiva. El riesgo es mucho más elevado para aquel paciente que tiene vejiga hiperactiva y esto lo tenemos que tomar en cuenta para decidir qué paciente va a recibir tratamiento o no. Quizás en una persona de 50 años de edad, pues sea más sencillo nosotros poder manejar sus síntomas, podemos ser un poquito más permisivos y platicamos un poco con el paciente de qué es lo que está buscando con el tratamiento. Pero si yo tengo un paciente de 70 años que tiene ya osteoporosis y que se está levantando 3 veces en la noche con urgencia y tiene que salir corriendo en la noche para no mojar las sábanas, entonces esto se convierte en algo mucho más importante porque en cualquier momento este paciente se puede caer y tener toda la cascada de eventos que conocemos que puede llevar después de una, eh, de una caída. Aquí podemos ver ya desde edades más tempranas, este es probablemente el estudio EPIC del 2005, es probablemente el estudio epidemiológico más grande que existe a nivel mundial en cuanto a síntomas urinarios se refiere. Y vean cómo en más de 20,000 pacientes, particularmente llevados en Europa y en Canadá, vean cómo a partir de los 45 años hay un incremento muy importante en los síntomas de vejiga hiperactiva. En líneas continuas tenemos a los hombres y en líneas discontinuas tenemos a las mujeres. Y esto es algo que siempre recalco mucho, los hombres también padecen de vejiga hiperactiva. Y eso es algo que muchas veces se nos olvida y al hombre automáticamente lo encasillamos como con el problema prostático. Y pues no, la vejiga del hombre tiene el mismo derecho de enfermarse que la vejiga de la mujer y esto lo podemos ver claramente aquí. ¿Por qué aparece la vejiga hiperactiva? Por muchos años se tomaba en cuenta que la vejiga hiperactiva ocurría por hiperactividad del detrusor, es decir, porque la vejiga se contraía durante la fase de almacenamiento. Esto es totalmente cierto cuando nosotros tenemos un paciente con incontinencia de urgencia. Si el paciente tiene incontinencia de urgencia, forzosamente la vejiga se contrajo para expulsar el contenido que tiene dentro. Y esto puede ser por una alteración en los nervios o por una alteración en el músculo. Sin embargo, hoy sabemos que los mecanismos aferentes, que ahorita voy a entrar a más detalle con ellos, son los más importantes. Nosotros tenemos principalmente dos tipos de fibras dentro de la vejiga, las fibras tipo C y las fibras tipo delta. Las fibras tipo C bajo condiciones normales no conducen. Las fibras tipo C solamente
conducen cuando tenemos un estímulo nocivo. Y las fibras tipo delta son las que se encargan de transmitir el aplanamiento del epitelio de transición de la vejiga. Entonces, cuando nosotros se va aplanando el urotelio, se van activando diferentes fibras tipo delta, que son las que me van avisando de manera ordenada que mi vejiga se está llenando y que la tengo que vaciar. Les voy a poner aquí los mecanismos por los cuales hoy entendemos a la vejiga hiperactiva de una manera antes de las contracciones del detrusor. Aquí abajo tenemos algo que dice micromovimientos. La vejiga de todos nosotros está teniendo micromovimientos. Micromovimiento quiere decir que la fibra, vamos a inventar, de la pared lateral derecha está haciendo esto y las demás fibras están quietas. Las fibras del tomo están moviéndose un poco y las fibras de aquí abajo están quietas. Y las fibras de al lado de la que está teniendo estos micromovimientos no se enteran de los micromovimientos de al lado. Y por lo tanto mi cerebro no se entera de estos micromovimientos. ¿Para qué sirven estos micromovimientos? Para mantener el tono de la vejiga, para mantenerla con una forma, para mantenerla con una forma adecuada para que se vaya llenando. En algún momento empiezan a haber conexiones anormales entre las células y esto muy probablemente esté condicionado por isquemia pélvica, por daños en la perfusión que tienen mis células y entonces empiezo a capacitar a estas fibras tipo C para conducir cosas que normalmente no conducían. Y entonces cuando yo empiezo a percibir lo que siempre ha pasado en mi vejiga, que son estos micromovimientos, entonces yo empiezo a tener una percepción consciente de lo que está pasando en mi vejiga. En ese momento aparece la urgencia urinaria. No en todos los casos, como les ponía hace rato, en únicamente el 30% de los casos, esta urgencia o este incremento de la percepción que mi cerebro está teniendo se traduce en una contracción propagada de la vejiga. Y entonces es cuando puede aparecer la incontinencia de urgencia. Hay factores locales que no tienen que llegar aquí arriba hacia la corteza cerebral, que pueden hacer que se propague la contracción, este micromovimiento, que se propague dentro de la vejiga. Y esto llevarme a la incontinencia de urgencia. ¿Ok? Esto es muy importante porque nosotros pensábamos que los tratamientos que nosotros ofrecíamos a los pacientes para la vejiga hiperactiva actuaban a ese nivel, inhibiendo la contracción del detrusor. Y por eso por muchos años le negamos el beneficio de los antimuscarínicos a los hombres con problemas prostáticos, porque pensábamos que si yo le daba un antimuscarínico a un hombre obstruido, entonces lo iba a meter en retención aguda de orina, cosa que hoy sabemos que solamente ocurre en el 1% de los casos. Y eso es porque los antimuscarínicos en el sitio en el que actúan es aquí, inhibiendo a esta transmisión local de los micromovimientos y disminuyendo la transmisión aferente hacia el sistema nervioso central, como se los puse en las primeras diapositivas, en donde esta transmisión de lo que está ocurriendo en mi vejiga viaja a través de vías parasimpáticas y es la manera en la que mi cerebro interpreta esta urgencia. Entonces, a este nivel es en donde estoy actuando con los tratamientos. Sabemos que hay cambios cerebrales en el paciente con vejiga hiperactiva y es una graduación de la lesión que pueden tener en la materia blanca, en donde podemos ver cómo la cantidad de pacientes que tienen una lesión grado 4 que la clasificaron en este estudio, la cantidad de pacientes que tenían urgencia se iba incrementando y la cantidad de pacientes que tenían nocturia se iba incrementando conforme venían daños en la resonancia magnética en la materia blanca. Y entonces vamos a empezar a hablar acerca de cómo vamos a estudiar al paciente con vejiga hiperactiva. Como ven, aquí dice mujeres que se presentan con vejiga hiperactiva, pero no necesariamente esto es exclusivo para mujeres. Sabemos que en hombres que tienen estos síntomas los vamos a evaluar más o menos parecido. La semana que entra vamos a enfocarnos mucho más en hombres, pero esto es lo que yo le tengo que pedir a mi paciente. Fíjense cómo en general no son estudios sofisticados, no requieren de un estudio urológico como tal. Le vamos a pedir vamos a hacer por supuesto una historia clínica que me va a permitir detectar factores de riesgo y identificar a mi paciente. Vamos a hacer una exploración física que va a ir encaminada a buscar estas otras causas aparentes, es decir, prolapso genital, alguna anormalidad que encuentre en la uretra, una atrofia vulvovaginal muy importante que pueda requerir manejo con estrógenos tópicos. Le podemos dar algunos cuestionarios para objetivizar los síntomas que me está diciendo la paciente. Le vamos a pedir un diario miccional que me va a permitir conocer cómo se siente esta paciente en cuanto a la cantidad de veces
qué tipo de líquido toma, cuánto café toma, cuánto té verde, a qué hora deja de tomar agua, porque ahorita vamos a ver qué impacto puede tener esto y de qué manera lo voy a interpretar. Le voy a pedir un examen general de orina, principalmente para detectar si tienen hematuria microscópica. Recuerden que la bacteriuria asintomática no se debe de tratar. Si yo tengo una paciente que tiene 8 meses con urgencia, incontinencia de urgencia y nocturia y me sale una bacteria en un urocultivo, pues muy probablemente eso sea bacteriuria asintomática y está bien determinado que no se debe de tratar porque no va a impactar en la incontinencia. Y bueno, los tratamientos antibióticos cada vez los tenemos que restringir a que tengamos una justificación válida para poderlo hacer. Ahorita detallamos un poquito esto. Y bueno, las pruebas de la toalla, que en general aquí lo ponen con un grado de recomendación débil, que serviría únicamente para cuantificar cosas antes de una cirugía. Cuando nosotros encontramos alguno de estos problemas, hematuria macro, microscópica, dolor, infecciones no bacteriúreas recurrentes, un prolapso sintomático o un prolapso grado 3, pacientes que tuvieron radioterapia, pacientes que tuvieron cirugía para incontinencia previamente, algún paciente que tenga una masa pélvica o que sospechemos que tengan una fístula a nivel de la vía urinaria, bueno, todos estos pacientes deben de ser enviados al urólogo porque, bueno, van a requerir alguna evaluación más especial, pero todos los demás pueden ser manejados en un primer nivel o por parte de un segundo nivel de geriatría o de medicina interna sin ningún problema hasta que lleguemos un poquito más adelante. ¿Ok? ¿Cuál es el resumen de la evidencia que nosotros podríamos decir en cuanto a la evaluación? Bueno, el examen general de orina que no tiene nitritos y que no tiene estearasa me puede descartar bacteriuria, entonces no necesito pedir un urocultivo en todos los casos. La incontinencia urinaria puede ser un síntoma durante una infección o que se exacerbe la incontinencia durante una infección urinaria, pero pacientes que tengan bacteriuria asintomática no se benefician de tratarla para mejorar la incontinencia. Aquí les estoy poniendo todas las recomendaciones de las guías del 2023, de las guías europeas. Perdónenme que no sé por qué, no apareció la referencia. ¿Ok? Eh, Cuando nosotros ya evaluamos al paciente, entonces vamos a categorizarla en si tiene incontinencia de esfuerzo, incontinencia mixta o incontinencia de urgencia. Pero como ven, independientemente del tipo de incontinencia que presente, las recomendaciones generales o la primera línea de tratamiento es común para todas. ¿Cuál es la primera línea de tratamiento? Y en todos es muy importante, pero en el paciente de edad avanzada es triplemente importante porque tenemos que incidir en muchas de estas cosas para tratar de minimizar la polifarmacia. Entonces, las medidas conductuales son muy importantes. Tenemos que ver si mi paciente qué toma, cuánta agua toma, recorrérsela a que la tome en la mañana para que no tenga nocturia. Si mi paciente está en manejo con algún diurético, cuidar que este diurético lo tome a las 12, 1 o 2 de la tarde para que no le produzca más nocturia este diurético. Si mi paciente tiene sobrepeso, la pérdida de 5 kilogramos puede reducir los síntomas urinarios hasta en un 10%. Entonces, pues esto es muy importante. Si mi paciente requiere del uso de protectores, pues ayudarla a buscar los mejores protectores para ella, ayudarla a minimizar el uso de protectores para evitar infecciones vaginales, pero bueno, a veces son necesarios, entonces apoyarla en este sentido. Y ayudarlos también a que tengan una micción ordenada por horario, es decir, no permitir que pasen 7 horas sin que el paciente vaya al baño, porque esto le va a condicionar incontinencia, le puede condicionar infecciones urinarias, y entonces hacer una buena higiene de la micción, que vayan más o menos cada 3 horas a orinar, que siempre vayan justo antes de irse a dormir para minimizar el número de episodios de nocturia que puedan llegar a tener. Una vez que nosotros corregimos esto, que puede tener un impacto hasta en el 30% de los síntomas, es decir, 3 de cada 10 pacientes con esto van a tener suficiente y no van a tener que pasar a la siguiente línea de tratamiento. Pero cuando pasamos a la siguiente línea de tratamiento es el tratamiento farmacológico y son básicamente los antimuscarínicos o el uso de mirabegrón. Mirabegrón es una sal que está disponible en el mundo más o menos desde el 2011. En nuestro país está disponible desde el 2017 y ha venido a cambiar mucho la historia del tratamiento farmacológico de la vejiga hiperactiva, principalmente por su perfil de seguridad. Entonces, hoy en día tenemos dos sitios para poder atacar a la vejiga hiperactiva. En el control parasimpático, bloqueando los receptores M3 con alguno de los antimuscarínicos, que como les digo, estos receptores con las dosis que usamos, que ahorita lo vamos a ver, con las dosis que usamos principalmente reducen la cantidad de señales aferentes hacia el sistema nervioso central o puedo activar a los receptores beta 3, que como los vimos en las primeras diapositivas,
Cuando yo activo a los receptores beta 3, lo que hago es relajo al detrusor para que pueda incrementar la capacidad, disminuir la actividad aferente de la vejiga y aumentar los periodos entre cada una de las micciones. Entonces, en nuestro país, estas son las alternativas que nosotros tenemos. Nosotros tenemos 4 antimuscarínicos disponibles en México. La oxibutinina, que viene en dosis de 5 y 10 miligramos, viene la liberación prolongada de 5 miligramos. La tolterodina, que viene de 2 y 4 miligramos, la liberación prolongada de 4 miligramos. La solifenacina entre 5 y 10 miligramos, las 2 de liberación prolongada. Y la darifenacina de 7.5 y de 15 miligramos, otra vez, las 2 con liberación prolongada. Y finalmente, como agonista beta 3, tenemos al mirabegron. Hay otros fármacos dentro de estos grupos, está la fesoterodina y el trospium para los antimuscarínicos, pero no tenemos en México. Y dentro de los agonistas beta 3 está ahorita en proceso de ser aprobado en varios países el vivegrón, que también va a ser una alternativa al mirabegron. ¿Cuál es la diferencia entre los 4 antimuscarínicos que tenemos? Bueno, la primera y la más importante de todas es la selectividad. ¿Qué tan selectivos son para los receptores M3 y que le peguen menos a los M2 o a los M1? La flexibilidad de dosis, es decir, que me permita probar dosis altas y dosis bajas. Y el tamaño de la molécula es muy importante, particularmente para ustedes que ven pacientes de edad avanzada. Ahorita vamos a hablar un poquito de cada una de estas, ¿ok? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los antimuscarínicos? Y esto lo pongo porque muchas veces nosotros que decimos, yo crecí en la residencia pensando que los antimuscarínicos inhibían la contracción del detrusor. Y no, la acetilcolina sabemos que se produce en las terminaciones nerviosas colinérgicas eferentes y esto desencadena una contracción voluntaria y coordinada del detrusor en el vaciamiento. Y recuerden que la vejiga hiperactiva es un trastorno del almacenamiento. Es un trastorno en el cual yo no logro almacenar de manera fisiológica la orina. No me interesa el vaciamiento. El vaciamiento no está afectado en el paciente con vejiga hiperactiva. Está afectado el almacenamiento. Sabemos que el urotelio produce cantidades menores de acetilcolina, pero esta es la que actúa en las células intersticiales. Y las células intersticiales son estas. Aquí tenemos el urotelio, que produce cantidades de acetilcolina, y estas cantidades de acetilcolina se van secretando conforme se va aplanando el urotelio, vamos estimulando a las células intersticiales con esta acetilcolina. Estas activan a los nervios aferentes y entonces es cuando yo percibo el llenado de mi vejiga o la urgencia en el caso del comportamiento patológico de lo que está pasando aquí. Sabemos que la ventana terapéutica con la que yo doy los antimuscarínicos es esta. Y para yo lograr un efecto en la contracción de la vejiga, yo debería de dar una dosis más o menos 8 veces más alta de la que usamos como dosis terapéuticas. Entonces, es por eso que los antimuscarínicos no incrementan de manera estadísticamente significativa el riesgo de retención urinaria. ¿Qué sucede con los agonistas beta 3? Pues inhiben la actividad espontánea, incrementan la adaptabilidad. La adaptabilidad es la capacidad de la vejiga de incrementar su volumen sin incrementar la presión. Aumenta el umbral de distensión para desencadenar el reflejo miccional, es decir, aumenta la cantidad de orina que yo puedo almacenar para yo desencadenar mi deseo miccional y también disminuyen la actividad aferente. Entonces vamos a ver, dentro de todos los antimuscarínicos, este es un estudio ya más o menos viejito, pero es muy útil porque comparan a todos los antimuscarínicos y ven cuál es el efecto que tiene en reducción de frecuencia. Como ven, aquí les voy a señalar los que nos aplican para nosotros en México, es decir, los que nosotros tenemos en nuestro país. Y como pueden ver, para reducir la frecuencia urinaria, el que mejor actúa es solifenacina de 5 miligramos. Pero si ven realmente el segundo y el tercero y el cuarto lugar, no están tan separados del primer lugar. Particularmente dar 5 miligramos de solifenacina versus dar 10 miligramos de solifenacina, sí me da un efecto mayor, pero no dramáticamente mayor. Y ahorita vamos a platicar un poquito por qué es importante esto. ¿Qué sucede en cuanto a la reducción en incontinencia? Otra vez, fíjense cómo solifenacina de 10 miligramos es la que sale mejor parada, pero no tiene prácticamente ninguna diferencia con oxibutinina de liberación prolongada o con la solifenacina de 5 miligramos. Sí es un poco mejor, pero no dramáticamente mejor. Y para nosotros hablar de la reducción en los episodios de urgencia que puedo llegar a tener, bueno, pues aquí están los que tenemos en México y sucede exactamente lo mismo. Solifenacina de 10 miligramos es el mejor, pero seguida muy de cerca de solifenacina de 5 miligramos.
Entonces aquí les pongo estas tablas también de las guías del 2022, de las guías europeas de urología para incontinencia urinaria, en donde me parece muy importante esta de aquí arriba. El número necesario de pacientes a tratar con cada uno de estos medicamentos para conseguir la cura de incontinencia urinaria. Fíjense cómo en general el peor de todos es la tolterodina. Necesito tratar a 12 pacientes para curar a uno. Y en general los demás están muy parecidos, entre 9, 9, 8 y 9. La propiverina, que incluye los de liberación inmediata y liberación prolongada, fue el que mejor parado quedó en esta comparación, pero bueno, no lo tenemos en nuestro país, entonces pues realmente no aplica para nosotros. Fesoterodina tampoco lo tenemos, trospium tampoco lo tenemos, entonces realmente tenemos aquí a tolterodina, a solifenacina y a oxibutinina, viendo que estas dos son las mejores. Sabemos que este tratamiento es el adecuado para mujeres que fallaron al tratamiento conservador. Siempre, siempre debemos de preferir liberación prolongada que liberación inmediata porque tiene menos efectos antimuscarínicos indeseables. Cuando no es suficiente el tratamiento anticolinérgico, podemos subir la dosis, dar otro anticolinérgico o usar mirabegrón. Yo particularmente les puedo decir que casi nunca paso a 10 miligramos de solifenacina o a 15 miligramos de darifenacina. Yo siempre doy la dosis baja y cuando esto no es suficiente, los cambio de medicamento o los combino con mirabegrón para ver si logro una mejor respuesta. Porque como les mostré hace ratito, si nosotros incrementamos la dosis, mejoramos un poco la eficacia, pero realmente donde le pegamos muchos en los efectos adversos. Entonces, por eso es por lo que yo normalmente opto por no dar dosis altas. Y además por esto, este artículo hasta me daba pena presentarlo porque seguramente ustedes lo conocen mucho mejor que yo, pero sabemos que todos los medicamentos que tienen un efecto anticolinérgico pueden tener un efecto muy importante sobre un deterioro cognitivo. Y bueno, pues dentro de todos los medicamentos anticolinérgicos son muchísimos, los antihistamínicos, antidepresivos, relajantes musculares, antiarrítmicos, antiparkinsonianos, medicamentos gastrointestinales, pero bueno, uno de los más importantes, como les presenté hace ratito, son los medicamentos para la vejiga. La vejiga hiperactiva es uno de los problemas más comunes en pacientes de edad avanzada. Mirabegrón vino a cambiar mucho este escenario porque, bueno, ya tenemos otra posibilidad de darlo. Pero sabemos, y no me voy a detener mucho en esto, que el riesgo de deterioro cognitivo y de demencia tipo Alzheimer se va incrementando con el uso prolongado de antimuscarínicos, particularmente por un uso prolongado de más de 5 años, el riesgo se puede incrementar hasta un 22% de tener algún tipo de deterioro cognitivo. Entonces, aquí es en donde se vuelve importante distinguir cuáles son las opciones que tenemos para tratar a los pacientes. Estas son las moléculas de los antimuscarínicos que tenemos disponibles y oxibutinina y tolterodina, como pueden ver aquí, son moléculas pequeñas. Darifenacina y solifenacina son moléculas más grandes y esto se vuelve muy importante porque mientras más grande es la molécula, menos entra al sistema nervioso central, menos penetra la barrera hematoencefálica y entonces menos efecto potencialmente podríamos llegar a tener sobre deterioro cognitivo. ¿Okay? Aquí están diferentes tipos de antimuscarínicos, aquí están las dosis y ciertas características que lo hacen más o menos susceptible de provocar deterioro cognitivo. Sabemos que la oxibutinina es una molécula pequeña, es lipofílica, tiene una carga neutral y por lo tanto tiene paso libre hacia el sistema nervioso central. Tolterodina es un poco más grande, pero también es lipofílica y tiene una carga que le permite entrar al sistema nervioso. Trospium, propiverina y fesoterodina pues no aplican para nosotros, pero nosotros podemos ver aquí cómo estas son grandes, son lipofílicas, pueden entrar, pero darifenacina particularmente tiene esta proteína GP. Esta proteína GP se encarga de bombear activamente el medicamento hacia afuera del sistema nervioso central. Entonces eso lo hace muy segura. ¿Cuál es el antimuscarínico más seguro para el paciente de adulto mayor? El trospium. No lo tenemos, pero se los platico. Es el único antimuscarínico hidrofílico. Entonces, este sí no puede pasar la barrera hematoencefálica. Desafortunadamente no lo tenemos. ¿Cuál de estos tendríamos que elegir en cuanto a seguridad del sistema nervioso central? Darifenacina es el más seguro de todos, seguido por solifenacina por el tamaño de la molécula. Ahora, no solamente es el sistema nervioso central, sino también son los efectos adversos particularmente cardiovasculares, en donde podemos ver, bueno, estos de acá son los que no deberíamos estar usando, y si nosotros vemos cuáles son los más selectivos para M3 versus M1 o M3 versus M2, estos son los que más tengo que evitar
para seguridad cardiovascular. Y aquí tenemos, mientras más selectivos son para M3 versus M1, menos boca seca voy a tener. Sabemos que oxibutinina y tolterodina no tienen selectividad, entonces me van a dar más efectos adversos. Y en cuanto a M3, darifenacina tiene alta selectividad versus los M2 y solifenacina moderada selectividad. Entonces, otra vez, el perfil de seguridad de darifenacina y solifenacina los hacen las dos sales más adecuadas para tratar este grupo de pacientes. Y además, pues tenemos que ver qué paciente tiene alteraciones en la función renal y alteraciones en la función hepática. Y bueno, sabemos que solifenacina tiene una excreción renal, entonces debemos de darla con cuidado en pacientes con deterioro en la función renal. En este caso, sería mejor darle darifenacina cuando tenemos alteraciones en la función renal, contrario a lo que podríamos ver en alteraciones en la función hepática, ¿no? Entonces, este grupo de pacientes pueden recibir la sal dependiendo de cuál sea el perfil de cada uno de ellos. Sin embargo, si nosotros analizamos cuál es la adherencia a los antimuscarínicos a 12 meses, podemos ver que a los 3 meses el 40% sigue tomando su tratamiento, el 60% ya lo abandonó, y a los 12 meses el 70% de los pacientes ya abandonaron el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento que menos abandonan dentro de todas estas opciones? Pues parece ser que es la solifenacina, pero aún así el 60% de los pacientes abandonan el tratamiento con solifenacina después de 12 meses. Y estas son las razones de abandono. La mayor parte de los pacientes dicen que no funcionó como ellos hubieran esperado, pero una buena proporción dicen que fue por los efectos adversos. Y cuando le preguntaban a estos pacientes si estaban dispuestos a tomar un nuevo tratamiento, pues alrededor del 80% dijo que sí. Y esto de lo que nos habla es de que el paciente no tiene su problema resuelto. Dejó de tomar el tratamiento por otras razones, pero su problema sigue estando presente. Y es por eso que Mirabegrón vino a cambiar el escenario de la vejiga hiperactiva. Les voy a presentar aquí, me detengo un poquito más con Mirabegrón porque probablemente no sea un medicamento con el que estén tan familiarizados como con los antimuscarínicos. Entonces les voy a presentar los estudios más importantes de Mirabegrón para que sepa de qué se trata. Pero más o menos la aprobación de Mirabegrón, les digo, vino en el 2011 y sabemos que estos estudios han abarcado a más de 10.500 pacientes. Estos fueron los estudios pivote para sacar la aprobación de Mirabegrón. Como pueden ver, se probaron tres dosis, 5 miligramos, se comparó con tolterodina, que este es del que voy a hablar un poquito más. Aquí se hizo la comparación de 50 y de 100 miligramos, y aquí se hizo entre 25 y 50 miligramos. Perdón. En cuanto al número de episodios de incontinencia en 24 horas, este es un estudio, bueno, les explico un poquito este estudio. Este es uno de los primeros estudios, o el primer estudio en donde se hizo comparativo con antimuscarínicos y se comparó con tolterodina. ¿Por qué se compara con tolterodina? Porque es el antimuscarínico más prescrito a nivel mundial y es el antimuscarínico con el que se cuenta en todos los países de manera genérica. Entonces eso hace más barato el hacer la comparación. Pero en ese estudio lo que ustedes tienen que tomar en cuenta para interpretar los datos es que una buena parte de los pacientes, el 60% de los pacientes en este estudio, ya habían, este estudio se llama Taurus, este estudio ya habían intentado antimuscarínicos y habían fallado. Entonces, las tasas de eficacia que nosotros vamos a ver para tolterodina están sesgadas, porque son pacientes que sabemos que ya habían fallado, ¿no? Pero es un estudio de no inferioridad, que lo que buscaba era precisamente demostrar que Mirabegrón era al menos igual de eficaz que los antimuscarínicos para poderlo aprobar. ¿Okay? Vemos que en cuanto al número de episodios de incontinencia en 24 horas, hay una diferencia estadísticamente significativa contra placebo. En cuanto a tolterodina, no alcanzó diferencia estadísticamente significativa, pero recalco, porque eran pacientes que ya habían fallado. En cuanto al número de micciones en 24 horas, lo mismo, se alcanzó diferencia estadísticamente significativa para Mirabegrón. En cuanto a episodios de urgencia, lo mismo. Todos estos, como pueden ver, Mirabegrón probó ser mejor que tolterodina, pero recalco, son pacientes que ya habían fallado con tolterodina. Y entonces aquí se hizo el análisis de aquellos pacientes que ya habían probado un antimuscarínico y habían fallado. Esto sirve para saber cuántos pacientes voy a salvar de su sintomatología que ya me habían fallado con el antimuscarínico. Y podemos ver cómo la cantidad de pacientes que mejoran sus episodios de incontinencia en 24 horas que ya habían fallado con antimuscarínico es del 87%. Entonces es altísimo y tiene mucha lógica. Es un mecanismo de acción distinto. Si fallaron a uno, no tienen por qué fallar al otro. Y en cuanto al número de micciones en 24 horas, lo mismo. El 60%, el 57% tuvo una mejoría con Mirabegrón cuando no habían logrado tener una mejoría significativa con el antimuscarínico.
Entonces, ¿cuál es la evidencia para Mirabegrón? Bueno, aquí ya están incluyendo Vivegrón porque en algunos países ya está aprobado. Son mejores que placebo y son al menos tan eficaces como los antimuscarínicos para mejorar la incontinencia de urgencia. Sabemos que la tasa de efectos adversos es muy similar a placebo y eso es lo que hace muy atractivo a este grupo de medicamentos y por eso es por lo que yo regularmente inicio con agonista beta 3 y no inicio con antimuscarínico, porque es un medicamento mucho más seguro. Y ahorita les platico un poco por qué lo hago de esta manera. Aquellos pacientes que ya recibieron la monoterapia con cualquiera de los dos, con solifenacina o con mirabegrón, se benefician de la combinación farmacológica de los dos y esto está bien sustentado al menos en 4 estudios muy grandes, aleatorizados, eh, que se suman los efectos de solifenacina 5 miligramos con mirabegrón 50 miligramos y tiene un perfil de seguridad muy similar al que tendría la solifenacina solita. Entonces, pues sabemos que estos agonistas beta 3 son una muy buena alternativa. ¿Y qué sucede cuando ya los comparamos en el mundo real? Estos son comparativos de estudios en donde no son cara a cara, entonces sabemos que esto tiene una limitante muy importante, pero vamos a ver dentro de todos estos grupos de medicamentos cuáles son más efectivos o menos efectivos que mirabegrón. Y podemos ver cómo solifenacina de 10 miligramos es más efectivo para el número de micciones y tiene una tendencia clara la de 5 miligramos a ser más efectivo que mirabegrón. Lo mismo sucede en cuanto a incontinencia de urgencia. Parece ser que solifenacina es un poquito más potente que mirabegrón para lograr reducir los episodios de incontinencia de urgencia. Pero bueno, en donde sí no queda ninguna duda es que todos los antimuscarínicos son peores que mirabegrón por la boca seca y por el estreñimiento. Veo que están apareciendo varias preguntas. Con muchísimo gusto, ojalá si se pueden ir guardando las preguntas, con muchísimo gusto las vamos a ir contestando al final para no perder el hilo de la presentación, pero al final con todo gusto contestamos todas las preguntas. ¿Ok? Ahora, ¿qué prefieren los pacientes? Y esto es cuando se les pregunta a los pacientes de edad avanzada qué es lo que prefieren, pues indudablemente lo que menos quieren son efectos severos sobre la cognición. Visión borrosa, que sabemos que los antimuscarínicos alteran la velocidad de acomodación del cristalino, entonces me pueden dar visión borrosa, y el estreñimiento severo también son de las cosas que más quiere evitar el paciente. Entonces, todo esto nos perfila a decir que mirabegrón debería de ser el tratamiento de primera elección para estos pacientes y reservar los antimuscarínicos que pareciera que tienen un poquito más de potencia que los antimuscarínicos, reservarlos para aquel paciente que no tuvo buena respuesta con el tratamiento mejor tolerado. Sin embargo, pues como ya se los presenté hace ratito, pues el 40% de los pacientes o el 60% de los pacientes abandonan su tratamiento después de un año y cuando nosotros hacemos el comparativo en el mundo real de cuántos pacientes vuelven a surtir su receta, esto es particularmente en Canadá, vemos cómo mirabegrón es el mejor, es el que más se apegan al tratamiento de los pacientes, pero tampoco es una maravilla. El 30% de los pacientes vuelven a surtir su receta, el otro 70% después de un año dejan de surtir la receta de mirabegrón. Mejor que cualquiera de los antimuscarínicos que vemos por acá. Entonces, bueno, pues eso nos va a ayudar a que el paciente se apegue mejor a su tratamiento. Brevemente les platico qué alternativas existen cuando esto no funciona, cuando ya tratamos primera línea, cuando ya tratamos segunda línea y el paciente o la paciente no están contentos con los resultados. Bueno, pues les platico qué alternativas existen. Esto ya no les toca a ustedes, esto ya nos tocaría a nosotros. Pero bueno, particularmente cuando falla el tratamiento farmacológico, nos queda la opción de ponerle Botox en la vejiga o de hacer neuromodulación sacra. Como última alternativa, y les puedo decir que esto ya es prácticamente está en desuso, que es la ampliación vesical con intestino o la derivación urinaria. Esto ya no lo hacemos de manera, pues no lo hacemos, ¿no? Ya para fines prácticos esto ya no se hace, pero las otras dos son muy buenas alternativas. ¿Qué les puedo decir de esto? Que como pueden ver aquí, la inyección de 100 unidades de toxina botulínica es un tratamiento muy bueno con un grado de recomendación fuerte para poderlos lo recomendar a nuestros pacientes. Sin embargo, algo que tienen que estar muy conscientes y muy dispuestos a que esto ocurra es que más o menos el 10%, uno de cada 10 pacientes a quien se le aplica Botox en la vejiga, requiere cateterismo intermitente. Entonces, todos los pacientes tienen que estar dispuestos a correr este riesgo y dispuestos a hacerse cateterismo intermitente porque la toxina lo puede provocar. Esto no necesariamente es malo. Hay pacientes que caen en retención urinaria, que se tienen que hacer cateterismo intermitente y que cuando se les pase el efecto de la toxina botulínica, me vuelven a pedir que les ponga Botox. Porque aquí lo que cambia mucho es que la incontinencia urinaria no la controla el paciente. Puede ocurrir en una reunión, en el coche, en el avión,
le evita viajar, le evita hacer muchas cosas porque no está en control de la incontinencia. En cambio, el cateterismo intermitente, el paciente toma control de su vía urinaria. Entonces, él, con horario, decide hacerse los cateterismos y eso le permite estar mucho más seco. Pero bueno, es importante que el paciente esté muy consciente de esto. ¿Qué sucede con la neuromodulación sacra? Pues como ven, tiene un grado de recomendación muy parecido. Ambos, la neuromodulación o la aplicación de toxina botulínica, tienen una probabilidad de éxito más o menos del 85%. Entonces, bueno, pues se les tienen que plantear las dos, la toxina botulínica o la neuromodulación. La mayor parte de los pacientes, de las veces, se les va a ofrecer únicamente la toxina botulínica, porque pues prácticamente todos los urólogos podemos administrar toxina botulínica, es un procedimiento relativamente sencillo en donde cualquiera lo puede administrar. La neuromodulación pues sí es un procedimiento que somos muy pocos los que lo ofrecemos, pero bueno, es una excelente alternativa. Les platico brevemente qué es la neuromodulación sacra. La neuromodulación sacra es la inserción de un electrodo en la raíz nerviosa de S3, que lo que hace es manda estímulos eléctricos continuamente para modular la cantidad de señales que está mandando la vejiga hacia el sistema nervioso central y directamente mediante estímulos eléctricos reducir la actividad aferente de la vejiga hacia el sistema nervioso central y tiene un 85% de tasa de éxito para reducir o para curar la incontinencia urinaria. Muy parecido que la toxina botulínica, pero la neuromodulación sacra no involucra riesgo de retención urinaria. De hecho, la neuromodulación sacra se puede usar para pacientes que están en retención urinaria y no están obstruidos y puede resolver la retención urinaria en el 60% de los casos. Entonces, bueno, pues es una alternativa muy interesante para este grupo de pacientes. ¿Cuál de estos elegir? Pues estas son las cosas que necesito tomar en cuenta. La neuromodulación es más latosa, les digo, es un procedimiento más complejo, en donde requiere de un periodo de prueba para determinar si el paciente responde o no responde, pero una vez que se consigue, es un tratamiento mucho más natural que la toxina botulínica, que el paciente tiene que regresar cada 6 meses a que se le aplique el Botox, para de esa manera nosotros mantener la mejoría que logramos de manera inicial. Entonces, bueno, a manera de conclusiones, la vejiga hiperactiva es un problema muy prevalente en sujetos de edad avanzada, como sujetos porque es de hombres y mujeres. No se nos puede olvidar que los hombres también podemos tener vejiga hiperactiva y afecta la calidad de vida y representa un riesgo para la salud en este grupo en particular de la población, porque sabemos que esto les incrementa el riesgo de caídas. Las medidas no farmacológicas son esenciales, no son una maravilla, no curan a todos los pacientes, pero son un adyuvante muy importante y en algunos pacientes quizás esto puede ser suficiente para que no tengan que recibir otro medicamento más que se agrega a su polifarmacia. Y siempre debemos de priorizar fármacos que no atraviesen la barrera hematoencefálica o que no tengan efectos anticolinérgicos. Y aquí, bueno, como les digo, Mirabegrón es el que vino a cambiarnos el panorama de muchos de estos pacientes. Les agradezco muchísimo la atención, les agradezco mucho que veo que han habido muchas preguntas, entonces voy a detener esto por acá para que podamos atender a las preguntas. No sé si las leo yo, me las van leyendo o cómo quieren que lo vayamos haciendo. Muchas gracias, doctor. Si gusta, puedo moderar la parte de las preguntas. Le agradezco mucho, estuvo muy amplio, la verdad. Me gustó mucho toda la parte de geriatría que nos hizo el favor de abordar. Tenemos algunas preguntas, vamos a iniciar. La primera es si existe darifenacina en México y creo que ya no Darifenacina, lo había. sí, darifenacina sí existe con dosis de 7.5 y 15 miligramos y el nombre comercial es Emcelex. Muy Entonces bien, sí está disponible. muchas gracias. Tenemos otra por aquí. ¿Cuál es la efectividad con base a la evidencia de los ejercicios de Kegel para incontinencia de urgencia? Para incontinencia de urgencia, los ejercicios de Kegel funcionan muy poco. Los ejercicios de Kegel lo que buscan es restaurar el soporte de los ligamentos pubouretrales que se pierden con la edad y se pierden sobre todo con los embarazos. Pero la eficacia de ejercicios de Kegel es como del 60%, pero para incontinencia de esfuerzo. Para incontinencia de urgencia o para vejiga hiperactiva, más que ejercicios de Kegel, existe el reentrenamiento de la vejiga. Y el reentrenamiento de la vejiga es cuando el paciente o la paciente percibe esta necesidad urgente de tener que ir al baño, el paciente tiene que contraer el piso pélvico y al contraer el piso pélvico, eso hace que la contracción del detrusor baje y se quite la urgencia. ¿Cómo lo debemos de manejar clínicamente? Cuando tengamos un paciente con mucha urgencia urinaria, pues le decimos, cuando venga la contracción o cuando venga esta sensación de urgencia, siéntese, apriete fuerte hasta que se pasen las ganas. Cuando se pasen las ganas, reevalúe si tiene que ir a hacer pipí o no.
Si no tiene ganas, no vaya. Espérese a que tenga un deseo natural de orinar. Si terminando de contraer se va a la urgencia y dice, no, sí, sí, tengo ya ganas de ir al baño, entonces debemos de ir. Es decir, no debemos de diferir la micción 4 o 5 horas, pero debemos de intentar no ir al baño con urgencia urinaria. Muy bien. Seguimos. Nos comentan aquí, en general, ¿cuánto tiempo debe usarse mirabegrón o tolterodine para esperar una respuesta favorable, como en tratamiento en combinado? Bueno, primero les contesto de manera individual. Los antimuscarínicos en general actúan muy rápido. Los antimuscarínicos en general, en 2 o 3 días el paciente ya nota una mejoría. Mirabegrón también actúa rápido, pero lo que nosotros podemos ver en todos los estudios de Mirabegrón es que la mejoría que alcanzamos al mes se supera un poquito a los 2 meses y se supera un poquito a los 3 meses. Ya después de los 3 meses la mejoría se estabiliza. Entonces, si yo tengo una paciente que le di Mirabegrón y regresa al mes y me dice, no, no siento ninguna diferencia, la verdad es que no va a responder. No tiene caso que le dé más tiempo. Ya puedo optar por dar algún otro tratamiento. Si la paciente me dice, no, voy bastante bien, todavía me gustaría reducir un poquito más la urgencia, entonces le doy chance, le doy otro mes. Le digo, todavía puedes mejorar un poquito más con el tratamiento, dale chance otro mes y vamos a ver qué tanto mejoras antes de tomar decisiones de combinar con otro medicamento. Muy bien. La siguiente, ¿cuáles serían los efectos adversos por los cuales los pacientes abandonan el tratamiento? Principalmente son por los antimuscarínicos y el efecto adverso más común de los antimuscarínicos que ocurre más o menos en 15 de cada 100 pacientes es la boca seca. Ujú. Es un efecto adverso que no desaparece, no se minimiza y no va reduciéndose con el tiempo. Entonces, el paciente que llega y se queja de este efecto adverso, es importante decirle, pues este va a ser tu efecto adverso y no te va a reducir. ¿Cómo ves? ¿Le seguimos o no le seguimos? ¿No? Esto es muy importante porque no se va a acoplar el paciente a este efecto adverso. El estreñimiento ocurre más o menos en el 4% de los casos y este sí, el paciente va aprendiendo a modularlo, va cambiando un poquito su dieta, es un poquito más fácil de manejar el estreñimiento, entonces pues este es más fácil de subsanar dando algún complemento de tratamiento para esto. Y la visión borrosa ocurre más o menos en el 1% de los casos. Recuerden que los antimuscarínicos están contraindicados en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado no controlado, entonces si tienen un paciente que potencialmente puede tener esto, requiere una evaluación por oftalmología antes. Y si el paciente durante el tratamiento su visión empeora, deben de suspenderlo inmediatamente y mandarlo a una medición de presión intraocular. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos aquí, buenas noches, gracias por su ponencia, doctor. En cuestión de pacientes con enfermedad de Parkinson, en el último review del American Neurology del 2022, sugieren mirabegrón y solifenacina. En su experiencia de estos fármacos para tratar esta sintomatología de urgencia, ¿cuál nos recomendaría más? Yo les digo, yo normalmente, la respuesta académica es, podemos empezar con cualquiera de los dos. El que empiece con solifenacina está bien, el que empiece con mirabegrón está bien. Creo que empezar con los dos combinados de entrada está un poquito sobrado porque un buen porcentaje de los pacientes van a estar sobretratados, entonces yo no empezaría combinados. Académicamente las dos respuestas son correctas. Yo particularmente siempre empiezo primero con mirabegrón. ¿Por qué? Porque si empiezo con mirabegrón y le fue bien, ya no tengo necesidad de exponerlo a los efectos anticolinérgicos. Entonces, pues por eso yo me quedo primero con este. Si con mirabegrón no me fue suficientemente bien, entonces lo cambio por un antimuscarínico. Tampoco hay que tenerle miedo a los antimuscarínicos. Si usamos solifenacina o darifenacina, son antimuscarínicos muy seguros, pero bueno, son un poquito menos tolerados. Entonces, bajo un término lógico, suena mejor iniciar con el mejor tolerado, aunque sea menos potente, y dejar el que es un poquito más potente, pero con más efecto adverso, pues como una segunda arma bajo la manga. Si después de que yo le doy la monoterapia con cualquiera de los dos y no es suficiente, el paciente sigue teniendo síntomas, entonces puedo optar por la combinación de los dos. Y particularmente, hablando de esta pregunta del paciente con Parkinson, los pacientes con Parkinson les va muy bien con neuromodulación sacra, porque la neuromodulación sacra les quita los síntomas de almacenamiento, les quita la urgencia, la incontinencia de urgencia, y los ayuda a relajar más fácilmente el esfínter interno para el vaciamiento, que es una de las cosas que le ocurre a los pacientes con Parkinson, tienen una bradicinesia del esfínter, entonces se tardan en lograr iniciar la micción. Entonces,
Estos pacientes, si les va bien con antimuscarínicos, si les va bien con tratamiento farmacológico, perfecto, pero el umbral para proponerles neuromodulación sacra debe ser un poquito más bajo, porque son pacientes que van muy bien con este tratamiento. Muchas gracias. Em, ¿Qué reportan o qué tipo de efectos adversos podemos esperar con el mirabegrón? La verdad es que son prácticamente iguales a placebo. Es un medicamento muy seguro. Por su mecanismo de acción de ser un estimulante de los receptores beta, es beta 3, pero teóricamente, pues si no tiene suficiente selectividad y le pega un poquito a los beta 1, pues podría tener un efecto sobre presión arterial. Los estudios que les presenté, el Taurus, el Scorpio, son estudios que fue lo principal en lo que se estuvieron fijando, tomaban la presión arterial de los pacientes todos los días, hacían un mapeo de la presión arterial todos los días, y en general se vio que no hubo una diferencia estadísticamente significativa contra placebo en elevación de la presión arterial ni en elevación de la frecuencia cardíaca. Particularmente yo les puedo decir que tengo dos pacientes a quienes les he tenido que suspender el mirabegrón porque se les sube la presión. Y es un efecto claro, le doy el mirabegrón, una semana más tarde trae 150-100, le quito el mirabegrón, regresa a un control adecuado, le doy el mirabegrón, se vuelve a subir, entonces, bueno, pues se los he tenido que suspender y los cambio por un antimuscarínico, pero es un efecto muy raro. O sea, yo creo que yo tengo más de 300 pacientes con mirabegrón y me ha pasado en dos de ellos. Muy bien. Ya para terminar, ¿usted em, recomienda los ejercicios vesicales previos al retiro del catéter urinario? No, Muy bien. no tiene ningún efecto y el estarlos haciendo, estar permitiendo que la sonda se llene, perdón, que la vejiga se llene con la sonda, potencialmente me podría incrementar el riesgo de infección urinaria. Digo, tampoco nada del otro mundo, tampoco es que el paciente vaya a tener un efecto grave por los ejercicios vesicales previo al retiro de sonda, pero no tienen ningún efecto para mejorar el éxito del retiro de la misma, entonces no se recomienda. Muy bien. Y la última pregunta. La persistencia con hiperplasia prostática y vejiga hiperactiva es una condición frecuente. En su experiencia, en un paciente en quien persisten los síntomas de almacenaje y que ha recibido tratamiento específico para la hiperplasia prostática, ¿cuánto tiempo debe descartarse la posibilidad de que tenga una vejiga hiperactiva? Recuerden que vejiga hiperactiva implica que no tiene otra causa aparente. Si el paciente tiene crecimiento prostático, tiene un chorro débil, está orinando despacio, le cuesta trabajo vaciar y además tiene urgencia, frecuencia y nocturia, entonces este paciente tiene crecimiento prostático con mucho síntoma de almacenamiento asociado. Eh, y lo vamos a ver a detalle la próxima semana. Ese paciente especialmente que me están preguntando lo voy a abordar con detalle la próxima semana, pero son pacientes que se benefician del tratamiento con tamsulusina y con un antimuscarínico o de tamsulusina y con un agonista beta 3. Tiene mucha lógica porque, bueno, la tamsulusina o el alfa, el bloqueador alfa, va a tratar únicamente el problema del tracto de salida, pero si el problema del paciente sigue siendo la vejiga, pues le tengo que dar un medicamento para la vejiga. El impacto del alfa bloqueador sobre los síntomas de almacenamiento es muy discreto. Muy bien. A continuación vamos a realizar la actividad interactiva con los residentes. ¿Logran ver el QR? Porque me parece que no. Entonces, permítanme compartirlo. Muchísimas gracias, doctor, por todas sus respuestas y la suerte que vamos a tener la siguiente semana. Con todo gusto. No se ve la pantalla, ¿verdad? Voy a ver. A ver. Muy bien, lo voy a intentar otra vez. ¿Logran ver el QR? No, no.
¿Logran ver la pantalla? No, ¿verdad? Mm. Mm. Ok, vamos a intentar compartirlo por última vez. No, no logro compartir las preguntas. Podríamos intentar hacerlo. Ujú. Intentar hacerlo. Voy a hacer las preguntas y el doctor nos. Muy bien. Empezamos. Lamento mucho, no sé qué le. A ver, voy a intentar otra vez. ¿Logran verlas? No. Ok, vamos a empezar entonces. No sé aquí. Sí. La primera pregunta es la siguiente. De los siguientes medicamentos, ¿cuál debe evitarse en el paciente de edad avanzada? Opción A es el mirabegrón, opción B es solterodine, opción C es solifenacina y la opción D es darifenacina. Vamos a ver si a través del chat nos pueden apoyar con sus respuestas. Ok, no logro, no logro verlas. Ok, no. Ok, la opción que mayormente pusieron fue B. ¿Nos puede compartir la respuesta del doctor García Mora con respecto a la pregunta de cuál? Correcto. La opción, la respuesta correcta es la B. Las otras, mirabegrón, pues no tienen ningún problema en el paciente de edad avanzada. Solifenacina es una molécula grande que atraviesa prácticamente nada la barrera hematoencefálica y no hay nada de evidencia que provoque deterioro cognitivo. Y darifenacina no atraviesa la barrera hematoencefálica por el tamaño y por la proteína que la bombea afuera. Por lo tanto, la respuesta correcta es B, tolterodina. Muy bien. La segunda pregunta es, ¿el tratamiento farmacológico de un paciente masculino con urgencia urinaria, incontinencia de urgencia y nocturia, que tiene un buen vaciamiento vesical, debe iniciar tratamiento con A, tamsulosina, B, tamsulosina con dutasteride, C, tamsulosina con solifenacina, D, solifenacina o E, sedenoarrepens? Muy bien, no sé si el doctor nos guste hacer la retroalimentación para no generar más retraso en su
No, yo tengo tiempo, pero bueno, Ok, veo gracias. varios que han puesto A. Es la respuesta, digamos, tradicional de toda la vida, pero no. Recuerden que los síntomas que describimos en esta pregunta son síntomas de almacenamiento. La próstata no da urgencia, la próstata no da nocturia, la próstata no da frecuencia, y si mi paciente tiene un buen vaciamiento y no se queja de síntomas de vaciamiento, darle tamsulosina no va a tener ningún efecto. La mayor parte contestaron C, que es tamsulosina con solifenacina. Es una respuesta parcialmente correcta y entiendo muy bien que el, el que tenemos esa tamsulosina para el hombre muy metida hasta los huesos y así la tenemos muchos, pero en realidad el hombre que vacía bien, ustedes no lo van a hacer ese estudio, lo hacemos nosotros, pero con una flujometría que tiene un chorro urinario correcto de 20 mililitros por segundo, es un hombre que tiene que recibir tratamiento con un antimuscarínico como monoterapia. Entonces la respuesta correcta en este caso sería D. El paciente, nuevamente se lo vamos a detallar la próxima semana, pero el paciente que tiene exclusivamente síntomas de almacenamiento, aunque sea hombre, requiere tratamiento con un antimuscarínico. Ok, la siguiente pregunta es, ¿el diagnóstico de vejiga hiperactiva requiere A, un estudio urodinámico, B, la presencia de incontinencia en el cuadro clínico, C, la presencia de urgencia en el cuadro clínico o D, la realización de un estudio endoscópico? Bien, pero veo que todos tienen la respuesta correcta. Me da gusto porque es muy común encontrar pacientes que llegan con diagnósticos incorrectos y realmente el diagnóstico no es difícil, es un diagnóstico clínico, es un diagnóstico que conociendo la definición sabemos que puede estar presente, ¿no? No tiene que tener incontinencia, no requiere de un estudio urodinamico, no requiere de una cistoscopía. El diagnóstico es la presencia de urgencia con o sin incontinencia de urgencia, usualmente asociada a frecuencia nocturia, sin otra causa aparente. Entonces, sí, la respuesta correcta es C. Muy bien, y finalizamos con la cuarta pregunta. ¿La presencia de bacteriuria sintomática debe ser tratada previo al inicio del manejo farmacológico de una vejiga hiperactiva? ¿Falso o verdadero? Bien, pues veo la mayor parte están poniendo falso, que es la respuesta correcta. Por ahí hay un par de personas que ponen verdadero. Recuerden, bacteriuria asintomática no requiere ser tratada. Muy distinto si yo tengo una paciente que sabemos que tiene incontinencia urinaria y de repente llega conmigo y me dice, ya tengo 4 días que mi incontinencia está mucho peor, estoy yendo a cada rato, se me está saliendo la orina, le haces un urocultivo y tiene una bacteria, bueno, eso no es bacteriuria asintomática, tiene una exacerbación de su sintomatología que es ocasionada por esa infección y entonces sí requiere tratamiento. Pero si tengo una mujer de 70 años, diabética, con atrofia vaginal, que llega conmigo asintomática, aunque no tenga incontinencia, le voy a hacer un urocultivo y muy probablemente va a salir positivo y no requiere de tratamiento. Y si esta paciente tiene 8 meses con incontinencia de urgencia, ese urocultivo positivo es una bacteriuria sintomática y no se debe de tratar. No va a tener ningún efecto y sabemos que, bueno, las resistencias antimicrobianas y la afección a la microbiota de la paciente, pues va a ser en deterioro de ella y, bueno, de la sociedad en cuanto a las resistencias bacterianas, y no va a tener ningún efecto sobre su sintomatología. Muy bien. Y nuestra última pregunta. Señale la dosis adecuada de mirabegrón para iniciar en un paciente con adecuada función renal y hepática. Opción A es 25 miligramos, opción B es 50 miligramos, opción C 100 miligramos o D 50 miligramos cada 48 horas. Correcto, veo que todos están poniendo 50 miligramos. Muy bien. La dosis de 25 miligramos es exclusivamente para pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia hepática. Está disponible esa preparación en nuestro país, pero solamente es para ese grupo de pacientes. 100 miligramos es una dosis que se estudió, pero no alcanzó una diferencia estadísticamente significativa contra 50, entonces no se comercializó en 2 países nada más y ya se sacó de esos 2 países, entonces no es una dosis adecuada.
y no es un medicamento que debamos iniciar titulando la dosis, ¿no? No empezamos con 25 y luego vamos a 50, no. La dosis son 50 miligramos cada 24 horas. Muy bien. En este momento quisiera agradecerle al doctor su tiempo, haber compartido y teniendo la amable cooperación para las áreas técnicas que tuvimos al final de nuestra charla. Quisiera agradecerles a todos por su tiempo e invitarlos a nuestra siguiente ponencia con el doctor García Mora la siguiente semana en el mismo horario, en espera de que todo salga mejor con la última parte interactiva, para poder hacer la rifa de las becas que tenemos para el Congreso de Geriatría que se llevará a cabo en la ciudad de Mérida, a lo cual invito a todos nuestros colegas y residentes para que sean parte de esta experiencia. Los invitamos a estas tierras yucatecas. Sería todo por la sesión de hoy. Les agradezco a todos su amable cooperación. A través del chat de contestar las preguntas. Una disculpa, tuve muchos problemas técnicos con mi computadora. Les agradezco a todos. Doctor Mora, no tengo infinidad de la amabilidad con la que usted me pudo apoyar en esta charla y le agradezco su tiempo. Que Con pasen una todo gusto. excelente noche a todos. Gracias a todos. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.